Hola a todos, yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto de entrevistas sobre terapia Gestalt con perspectiva de campo. Hoy vamos a estar reflexionando sobre la resonancia y su aplicación clínica para la terapia Gestalt. Para este encuentro nos va a estar acompañando Sergio La Rosa. Él es microbiólogo, nacido en Buenos Aires y formado como psicoanalista en la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Es miembro del Instituto de Terapia Gestalt de Nueva York, se acercó a la psicoterapia Gestalt en 1998 cuando se formó con Joseph Zinker y Ruth Wolfer y colabora como formador senior desde 1998 con los institutos HCC Italia y ACCC Kairos. Es supervisor de los departamentos de Psiquiatría y Psicología de la Emergencia del Hospital Universitario de Sassari y colabora como formador internacional con el Instituto Gestalt de Psicoterapia de Calgary y el Instituto Synapsi con la Escuela Gestalt de Turín y con el Instituto Udine. Actualmente ejerce como psicoterapeuta en Buenos Aires, Milán, Venecia, Nueva York, Roma, Siracusa y Palermo. Dirige la Fundación George Ashwa para el apoyo de iniciativas científicas. Sigamos en esta reflexión sobre la terapia Gestalt de campo y vamos a seguir introduciendo la temática de la resonancia y cómo es su aplicación en la terapia Gestalt. Como siempre, disfrutemos de esta entrevista. Sergio La Rosa, qué bueno tenerlo por acá. Una nueva entrevista donde vamos a tratar un tema sumamente importante y valioso que tiene que ver con la resonancia y su implicación clínica para la terapia Gestalt. Es un honor para mí tenerlo en este espacio y gracias por tomarse el tiempo y la disposición para compartir con nosotros toda su sabiduría. A ti, Dani, a ti. Estoy muy contento de que dirás voz al pensamiento gestáltico para quien no lo conoce en el mundo, ¿no? Qué bueno. Especialmente en lengua española, que es donde más ha sufrido. Sí, totalmente, totalmente. Sergio, ¿y cómo has estado? ¿En qué andas en este momento? Bueno, ahora estoy en mi casa de Venecia. Estoy en movimiento constantemente por mi trabajo con los institutos, con una universidad, con un hospital en el que también hago un importante trabajo de supervisión para los departamentos de psiquiatría y de psicología de la emergencia. Así que este es un fin de semana libre, que es una cosa muy rara en mi vida. Muy raro que lo tenga. Y lo estoy disfrutando y estar contigo me ayuda también a decir, bueno, puedo permitírmelo, ¿no? Estoy contento de hacer esto. Qué bueno aprovecharlo. Sergio, entonces, cuando estábamos planificando un poco la temática, haces referencia a la resonancia, ¿no? Pero antes de llegar a ese tema de la resonancia como tal, creo que tenemos que introducir algunos aspectos generales porque vamos a estar hablando mucho de varios conceptos, pero hay dos particularmente que quiero que podamos resolver un poco o por lo menos dar una coordenada, que es el sufrimiento y la frontera de contacto, ¿cierto? Entonces quiero comenzar con esa pregunta básica, incluso introductoria, de qué es el sufrimiento, ¿sí? Cuando hablamos de sufrimiento, ¿a qué nos referimos? Y particularmente en el artículo de su conferencia, plantea un dilema interesantísimo, que es, ¿el sufrimiento es una lesión en la frontera de contacto o de la frontera de contacto? Y esto va a crear un revuelo en el mundo. Si tenemos verdaderamente una perspectiva de campo, no hay un organismo que sufre. Hay un organismo que sufre en función del ambiente que lo contiene. ¿Y dónde se expresa este sufrimiento? Se expresa justamente más allá de la piel, para que sea entendido, escuchado o visto por los otros, o simplemente retroflectado, si retenido dentro del organismo. ¿Sí? Pero como sea, la manifestación del sufrimiento será en la frontera de contacto. Pero, y ahí es donde viene el revuelo, si el organismo no está separado del campo y del ambiente, si son entes inseparables, la frontera de contacto es la expresión del sufrimiento. El sufrimiento pasa a ser un aspecto de la frontera de contacto y no en la frontera de contacto. Nuestra visión del pasado es que se manifestaba en la frontera de contacto y era una cuestión en la frontera de contacto.
Esto tiene mucha relación con la resonancia y mucha relación con las neuronas espejo y mucha relación con la función yo. Sí, es una cosa compleja, pero vamos a ver si la podemos declinar completa. Tú no eres tú conmigo en este momento, sino hay entre tú y yo un entre. Este entre nosotros es nuestra frontera de contacto. Si yo sufro en este momento, tú lo descubrirás en nuestro entre. Este sufrimiento que podría tener yo en este momento sería una lesión del entre, mi capacidad de expresar mi sufrimiento y tu capacidad de percibir el mío. Y viceversa. Pero si tú no estuvieras, si estuviera solamente el ambiente conmigo, ¿sí? ¿Dónde demuestro mi malestar? ¿Dónde se expresa mi malestar? Si no es entre mi organismo y el ambiente. Esto cambia la perspectiva de la psicopatología. Y esto explica un poco el concepto de Franceschetti, Gianni, sobre la psicopatología como una expresión del campo, ¿no? La psicopatología del campo, dice Gianni. Solo que este aspecto, este fragmento, es el que realmente nos hace salir del individualismo. Entendiendo esta expresión de la frontera de contacto, se sale del individualismo definitivamente. Esto nos lleva a pensar que ningún malestar es completamente individual. Ningún bienestar es completamente individual. Ninguna expresión emotiva, fisiológica, social, es completamente individual. Para mí, que me formé como psicoanalista de la escuela francesa, ¿no? Y antes de la tercera escuela de psicoterapia de Viena, ¿sí? Salir del individualismo sería como romper con todo el pasado. Pero no puedo hacer otra cosa que esto. Ya lo ha mencionado, pero entonces, ¿cómo podemos mirar el sufrimiento no como algo individual, sino como una problemática relacional? Y si vamos a los aspectos evolutivos, es más fácil de entenderlo. ¿Sí? Un niño, esto lo dice Daniel Stern, ¿no? que fue nuestra guía para entender los aspectos evolutivos de la psicopatología. Un niño aprende a ser con su madre. Ahora, no puede hablar un lenguaje que su madre no habla. No puede hablar un lenguaje que la madre no habla con el resto del mundo. Por lo cual, la manera de expresarse va a estar siempre en ese contenido del lenguaje. Hablo del lenguaje para también hablar de los aspectos que tienen que ver con los gestos. Nosotros no entendemos el lenguaje como lo entendía François Dolto. Entendemos el lenguaje como una complejidad de todo el organismo y no solo de la palabra. Los gestos, las expresiones, las manifestaciones emotivas. Y esto crea entre el niño y la madre una lectura. Por ejemplo, una expresión del sufrimiento de la frontera de contacto lo hace la misma François Dolto cuando hacía sus prácticas en psiquiatría durante los bombardeos en Londres. Las personas dejaban sus cosas en los refugios durante el bombardeo. Uh-huh. Durante el día iban a su casa, si es que la tenían, o a su trabajo, o a lo que tuvieran que hacer. Pero por la noche volvían a los refugios y cada uno tenía sus cosas y nadie las tocaba. A François Dolto le llamó la atención ver cómo las bombas caían y los niños dormían abrazados a sus madres profundamente. Y sus madres con ellos. Pero si el niño abría los ojos, la madre abría los ojos. Y esta es una expresión de la frontera de contacto, no en la frontera de contacto. El contacto es lo que facilita la comprensión o no comprensión emotiva de la situación en la que se está viviendo. Parece simplemente un juego de palabras, pero tiene mucho que ver con cómo vamos a abordarlo luego en la psicopatología.
¿Cómo vamos a entender la diferencia, por ejemplo, entre sufrimiento y disturbio patológico o trastorno patológico? ¿Mm? ¿Qué Esto cuál está es? bien. Bueno, Aprovechemos de una vez. hace muchos años me hacía una pregunta banal. Si el 3,4% de la población tiene una forma de disturbo borderline o de trastorno borderline, llegan todos a mi consultorio. ¿Sí? Están todos conmigo. Si el 1,7% de la población tienen trastornos narcisistas, según el DSM-5, si todos están enojados conmigo y vienen a mi consultorio, o hay algo más que no estamos viendo. Esto me llevó a pensar primero en un tercer aspecto de esta familia, que es el disturbio histérico, ¿no? O el disturbio de conversión, que merecería ya todo un argumento, toda una charla. Pero entendimos que lo que se entendía antes en la psiquiatría como aspectos border o aspectos narcisistas, por tomarlos como ejemplo, hay muchos ejemplos para hacer, son en realidad una forma del organismo de expresarse en el mundo. Es el diálogo, es el lenguaje aprendido del niño con su madre, muy sintéticamente. Ahora, no tengo otra manera de expresarme si no es esta. Y esto no me convierte, por ejemplo, en un border o en un narcisista. Ujú. Me enojaba cuando mis alumnos describían a los pacientes como este es un border o este es un Mm. narcisista. Pero luego había que explicar si habla de modalidad relacional o se habla de sufrimiento. Porque cuando hablamos de modalidad relacional encontramos mucho delay entre cómo viene definida la modalidad relacional según Zinker, según Gallionte, según Gordon Wheeler. Entonces, gracias a un querido amigo, Mariano Pizzimenti, que es el director del Instituto de Torino, me dijo, tienes que elegir la palabra sufrimiento porque es el modo en el que, a través del enojo o la seducción o la manipulación del ambiente, el organismo se expresa. Y esto nos llevó a pensar en cómo diferenciar un sufrimiento, por ejemplo, con características narcisistas retroflexivas o proyectivas. ¿Y cuál es la diferencia con un trastorno? Ahora, lo que vimos es que a más aislamiento relacional, más grave es el sufrimiento. A menos capacidad de ver al otro, más grave es el sufrimiento. Incluso en la confluencia de la psicosis, donde uno imagina que se podría ver a todo el mundo todo el tiempo, no se ve al otro. Y esto nos llevó a determinar un nuevo abordaje, ¿no? Que es, primero que nada, no despectivo, ¿no? El paciente sufre, no es una cosa determinada. Y en la medida que trabaja sobre sí mismo, en la medida que siente de manera diferente, que es el único modo que tenemos para poder cambiar, esta expresión del sufrimiento de la frontera de contacto sería siempre menor. Mm. Esta es nuestra hipótesis de máxima cuando pensamos en si seremos o no capaces de llevar adelante un tratamiento correcto con un paciente grave. Mm. Bien, eso por supuesto nos lleva a este segundo concepto, por darle un orden hoy, y es a qué nos referimos cuando hablamos de la frontera de contacto, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene estos términos o características que son la elasticidad y la permeabilidad, ¿no? Desde el punto de vista psicopatológico, dices tú, Sí. como siempre que el organismo no se abre a la novedad, siempre que por diferentes mecanismos que Jacques Lacan los hubiera llamado mecanismos de defensa, siempre que el self no se expresa no libremente en el contacto, se cierra, se hace más impermeable. A más impermeable, menos posibilidad de manifestar el sufrimiento en la frontera de contacto, menos capacidad tiene el organismo de intercambiar con el ambiente elementos nuevos que lo ayudarían a sufrir menos. Este encerrarse en su propio mundo, este encerrarse en el propio sufrimiento, hace que la frontera de contacto sea más rígida. Pero puede ocurrir lo contrario también, como sucede, por ejemplo, en la psicosis.
donde la apertura, ¿sí?, la incapacidad de mantener claramente los límites es tan enorme que se hace completamente permeable la frontera de contacto. Paul Goodman dice que la frontera de contacto es como una membrana elástica entre el organismo y el ambiente. Y entre más elástica, el organismo está más preparado para enriquecerse en el ambiente o del ambiente y para a la vez enriquecer el ambiente y con esto crear un campo relacional. Pero en estas situaciones en las que se hace muy rígida la frontera de contacto o demasiado abierta y porosa la frontera de contacto, menos posibilidad de crecimiento tendrá el organismo. Y lo que entiendo por frontera de contacto, me salgo completamente del pensamiento de los gestaltistas que la definen en 1000 maneras diferentes, para ir al pensamiento de un psiquiatra japonés, que es motivo de toda mi admiración y además es fenomenólogo y filósofo, era porque creo que falleció recientemente, que se llama Bin Kimura. Y él escribe un libro que se llama Entre, ¿sí?, su definición de frontera de contacto. Y él sostiene que nada ocurre sin un entre. ¿Sí? El aire que respiramos, ¿sí?, es una manera de manifestar, ¿sí?, nuestra interacción entre el ambiente y nosotros. Ahora, para definir muy simplemente la frontera de contacto, prefiero la palabra que elige Bin Kimura, que es entre. Todo lo que ocurre entre. Y todo sucede entre, por lo cual es muy grande la concepción de frontera de contacto. Y si tuviera que ir a un pensamiento muy básico en nuestra epistemología, diría Goodman, que dice que la frontera de contacto es una membrana elástica entre el organismo y el ambiente. Sergio, y generalmente se habla de la frontera de contacto como la piel, ¿no? Y creería yo que a veces está muy mal entendido porque se cree que es la piel y entonces ahí se diferencia entre lo de adentro y lo de afuera ya. Entonces, esta es la frontera de contacto, ¿no? ¿Qué crees vos frente a esta metáfora que se usó en algún momento y se malentendió en adelante? A mí me gusta el concepto de piel como concepto de frontera de contacto. Pero para entender la piel, no recuerdo quién fue el primero que lo dijo, creo que fue Erwin Porster. Para entender la piel como frontera de contacto, tenemos que entender la piel como un organismo funcional sensitivo. Entonces, mi piel, que se eriza cuando ve una situación, por ejemplo, inquietante, mi piel que siente frío porque el ambiente está frío o calor porque el ambiente es caluroso, ¿sí?, no es solo mi piel entre lo que la endodermis y la exodermis, ¿sí? Mi piel es el órgano sensitivo que me permite conectarme con el ambiente. Entonces, si mi mano se aproxima al fuego, no me hace falta quemarme para darme cuenta que esto es fuego. Luego, el concepto de piel, ¿no?, de piel como si fuera una cuestión abstracta, ha llevado a los gestalt a confundirse mucho. El dentro y fuera, como decías tú, ¿no? Cuando la piel en realidad es el organismo más amplio y más sensitivo de todos los órganos. Incluso hay una disputa entre la cantidad de células que tiene la piel y la cantidad de células que tiene el cerebro para ver quién gana en esta disputa de mayor, sí, de mayor cantidad de compromiso celular en juego, ¿no? Claro, interesante. ¿Qué relación encontramos entre las emociones y la frontera de contacto? Te hago un pequeño resumen de algo, ¿no? Durante algunos años me interesé a los niños que nacían sin cerebro y cómo se desarrollaban los sentidos en niños que aparentemente nacían sin estructura exoencefálica. Sí, nacen con un tronco cerebral en general, pero no con la masa de materia blanca, materia gris, etc. Y fue con una niña que en su nacimiento
la operaron, la intervinieron por una cardiopatía congénita que no era necesario ser intervenida en ese momento, pero bueno. Y por un error quirúrgico, un error grave quirúrgico, la chiquita tuvo muerte cerebral en los pocos meses de nacida. Pero creció, de hecho está viva aún. Y ninguno de sus sentidos es funcional. Sí. No escucha, en teoría, no registra el frío o el calor, sí, no habla, obviamente, es ciega, obviamente. Cuando su abuelo llega a la casa donde ella está, su abuelo silba y la chiquita inicia a reír. El neurólogo, a quien conozco muy bien, decía, bueno, probablemente es la vibración. Digo, sí, sí, silba tú y veamos si la vibración la hace sonreír. Y lo hizo, y la chiquita no sonreía. Ahora, el sufrimiento de la frontera de contacto es como nuestro aprendizaje, es el aprendizaje que el organismo se permite para poder manipular el ambiente. No es el único, por supuesto, aprendizaje. Pero cuando esta chiquita, por motivos no sé cuáles son, desconocidos para mí, porque en teoría no escucha, sonríe, ella sabe que esa presencia, sabe, su organismo, no ella, porque ella es mucho decir, su organismo sabe que esa presencia es una presencia que la ama y que la ama enormemente, porque su abuelo solo vive para ella. Esto me llevó a pensar que podemos expresar lo que somos en la medida que el ambiente lo permite. Si fuéramos víctimas de un campo de concentración en este momento, muy improbablemente podríamos expresar lo que sentimos sin sufrir consecuencias gravísimas. Entonces retroflectaríamos nuestro sentir. Sí, no lo podríamos manifestar. El sufrimiento se vería, ¿sí?, para quien es muy sensible, pero en general quedaría reprimido, ¿sí?, en esa frontera de contacto limitada. La frontera de contacto sufre, pero no se expresa. Y entre más sufre y no se expresa, más el organismo se deteriora. Claro, totalmente. Y eso nos abre a una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo el terapeuta reconoce en la frontera contacto entre su paciente y él mismo un sufrimiento que puede ser entendido y compartido? ¿Te has preparado para estas preguntas? Mm. Voy a ir a alguien no gestáltico. Jacques Lacan dice que el sufrimiento del paciente es el sufrimiento del terapeuta. Y que cuando el terapeuta se bloquea con su paciente es porque el contenido de la narración del paciente toca un aspecto del terapeuta. Ahora, un paciente llega a ti y te dice, doctor, lo veo un poco más tenso hoy. Probablemente tú no digas nada, dependiendo de tu estilo terapéutico, no digas nada, pero tú sabes que has estado luchando contra el tráfico para llegar a tu consultorio en horario y para estar, ¿sí?, y que en el momento te llamaban pacientes graves y tú no los podías atender. Y el paciente dice, yo, doctor, lo veo tenso hoy. ¿Sí? Esta percepción es una co-creación del campo. No siento yo solo tu tensión si fuera tu paciente, sino que he experimentado en mi cuerpo cómo es la tensión y la reconozco en ti. En el momento en el que yo digo, tú estás muy tenso hoy, o estás muy tenso hoy, estoy compartiendo contigo una sensación que ya pertenece a mis experiencias anteriores, a mis contactos descontados y probablemente a mis contactos significativos. Entonces, el terapeuta puede hacer exactamente lo mismo. Y le preguntaría al paciente, ¿y cómo eres tú cuando te sientes bajo presión y en tensión? Hazme ver cómo es esto. Y veamos qué podemos hacer juntos, apelando al modelo relacional, por ejemplo, clínico. Claro. Tema importantísimo porque ha nombrado la co-creación. Y de eso hemos hablado mucho en las entrevistas, pero creo que no hemos profundizado un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué es la co-creación, Sergio? Parece que entendemos desde la palabra que es algo que hacemos juntos, pero es eso y ya. No, no.
es el fenómeno más extraordinario de la naturaleza en general y en particular de la naturaleza humana. Si tú vas al mar, ¿sí?, y amas el mar, esas sensaciones que te produce el mar, que son diferentes como las que podría producir a mí, las que me podría producir a mí, esas sensaciones son una interacción entre el organismo tuyo y el ambiente, en ese caso el mar. Y los dos están co-creando, el mar y tú, el ambiente y tú, una sensación. Pero tú vas al mar conmigo y a los dos nos gusta mucho el mar, pero mis sensaciones son diferentes. Y yo te digo, te lo digo para ponerlo en palabras y hacerlo más fácil, qué bien me siento cuando estoy en el mar. Me encanta el agua helada del mar. Y tú dices, me encanta el mar, pero no el agua helada. Y empezamos a crear un modo de estar juntos en esta situación, a co-crear un modo de estar juntos en esta situación que nos permita estar tal vez en la playa donde el agua no es tan fría. Pero no es tan importante la palabra. Ahora lo puse en un ejemplo muy banal. Es más importante el gesto. ¿Qué siento yo si cuando tú te botas en el agua, ¿sí?, sientes frío? ¿Qué me pasa a mí contigo? Digo, nos quedamos allí, nos quitamos del agua, ¿sí? ¿Qué cosa ocurre entre tú y yo en el momento en que una sensación tuya es la sensación de nuestra frontera de contacto? Ahora, si somos personas sensibles, ¿sí?, vamos a hacernos cargo de ese frío. Te cubriré con algo, o te diré, vamos a una playa en la que haya menos frío, ¿no? Que haya menos frío. A mí me gusta el agua helada en el mar, por eso usé este ejemplo, ¿no? Pero si yo estoy estoy desensibilizado, si no te veo, si no me intereso por ti, no tengo curiosidad hacia ti, te dejo con tu frío allí. Y el sufrimiento de la frontera de contacto ya no será el frío, sino la falta de atención que tengo hacia ti. No te estoy viendo. Sergio, nombras que el ejemplo es banal, ¿no? Es muy importante porque nos acerca mucho a comprender esto, pero cuando lo llevamos al escenario clínico, ¿no? Que hay roles definidos, porque cuando vamos juntos a la playa estamos disfrutando de la playa. Pero en el aspecto clínico, en el setting, terapeuta, paciente, terapeuta, cliente, acompañante, acompañado, como queramos llamarlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué condiciones tenemos que generar? ¿O qué pongo yo como terapeuta? ¿Qué no pongo? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Porque obviamente este tema de la co-creación nos va a llevar al tema central de hoy, ¿no? Que es la resonancia. Yo soy ahí un ser espontáneo y ya, o hay ciertas condiciones. Por supuesto que hay ciertas condiciones, porque el modo de expresarte con un paciente, digamos, neurótico, con un paciente con trastornos de personalidad definidos y con un paciente psicótico será diferente. Esto nos ha llevado a cambiar mucho nuestra manera de intervenir clínicamente. Fueron Margarita Español y Giovanni Saloni a descubrir esto en el 1998. Y gracias a esto yo empecé a trabajar con ellos además. Pero vamos a lo que está presente en todas las situaciones. Lo más importante como terapeuta es tu curiosidad. ¿Cuánto realmente estás interesado, estás curioso por lo que el paciente está narrando y por cómo lo está narrando delante tuyo? Sí. Luego, no es importante que tú te abras y digas, no sabes cuánto me toca tu dolor y tu dolor es mi dolor, como estas teatralizaciones gestálticas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Es tan importante esto. Pero sí es importante que el paciente sienta que tu curiosidad es genuina. Si somos fieles a la teoría de campo, yo sé que tú sabes que yo sé. Yo siento que tú sientes que yo siento.
Y si no somos fieles a esta teoría, si no somos fieles a este principio, en la que un niño, por ejemplo, es muy fiel, ¿sí? El niño es muy fiel a esto. Yo Mm, sé que tú sabes que yo sé. Yo siento que tú sientes que yo siento. mm, El paciente se va a dar cuenta inmediatamente y va a sentir que entre tú y él, ¿sí?, no hay una definición clara de las sensaciones de la frontera de contacto. Tú estás retirado, impermeable, y el paciente está abierto y permeable. Esto hace que fracasen muchas mm, terapias. ujú. Pero bueno, luego el modo de intervenir con cada tipo de situación neurótica, mm, o con el estudio de personalidad, o con la psicosis es diferente, por supuesto. Claro. Bien. Ese texto de la conferencia me dejó un montón de preguntas y resolvió muchas, ¿no? Pero quiero pasar al tema central y si nos alcanza, seguiremos hablando de otros asuntos que quedarán pendientes. Entonces, vamos a comenzar con la referencia de los tres modelos clínicos o escuelas y cuál es el foco de atención de cada una. Es curioso esto. Tengo la impresión, históricamente, Mm, que en Gestalt Therapy se posicionaron diferentes movimientos o ujú, escuelas, ¿no?, frente a un modelo clínico, sin darse cuenta que podían llevar adelante otros, mm, ¿sí?, defendiendo el modelo clínico como si fuera único, cuando en realidad un terapeuta más entrenado utiliza los tres. Pero bueno, el primer modelo clínico yo diría que es el que se enfoca sobre la figura. ¿Sí? Nuestro paciente nos narra un aspecto de su vida y un terapeuta gestáltico, fenomenológico, probablemente un poco intrapsíquico, le preguntaría: ¿dónde sientes el malestar de este relato? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Y qué harías con esa parte de tu cuerpo? Concéntrate en esta parte de tu cuerpo, respira hacia esta parte de tu cuerpo y dime qué cambia si respiras, por ejemplo, pensando en la parte de tu cuerpo que sufre mientras relatas esto, y si no respiras. Estoy haciendo también un ejemplo muy banal y muy veloz. claro. Sobre este modelo eh, hubo un gran desarrollo. Por ejemplo, la silla vacía fue el primer intento de desarrollo, pero el desarrollo más significativo vino con la doctora Diana Schnack. ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Habla con esta parte de tu cuerpo que está sufriendo. Es la mayor sofisticación de este modelo, digo yo, ¿no? El segundo modelo clínico es aquel en el que la figura se declina en la relación terapéutica entre el terapeuta y el paciente. El paciente llega hacia nosotros, nos relata algo de específico, el terapeuta es muy receptivo a esto, y la primera pregunta es: ¿qué podríamos hacer juntos por esto? ¿Cómo te sientes cuando me cuentas esto a mí, cuando me narras esta cosa a mí? ¿Qué cambia ahora que somos dos los que estamos sabiendo esta cosa que tú has narrado? Y ese desarrollo, aquí aparece una interesante problemática de autoría. Mm, ¿Sí? Mi amiga Lynn Jacobs, mm, alumna de Gary Yontef, extraordinaria Lynn, dice que Gary Yontef fue el que desarrolló este modelo. Pero si vamos a ver un libro que se llama The Cape Cod Evolution Therapy, Evolution Model, mm, encontramos con que Sonia Navis y John Melnick dicen: somos nosotros los que desarrollamos este modelo. Sí, es muy interesante. Yo no sé quién fue el que desarrolló este modelo, pero es un modelo que cambió completamente la práctica de la psicoterapia en el mundo y de todas las escuelas, no solamente de la Gestalt Therapy. Ahora vemos terapeutas que no saben nada de Gestalt Therapy, pero que hacen y que aplican este modelo, que es lo que entendemos como segundo modelo,
y lo que en Latinoamérica se llamó modelo relacional. Yo digo siempre que toda la Gestalt, incluso la intrapsíquica, es relacional, pero se llamó modelo relacional. Claro. Y luego está el tercer modelo, que tiene que ver con la resonancia. Mm. El paciente nos narra el mismo contenido de la primera y la segunda vez, pero el terapeuta, en lugar de concentrarse sobre el contenido o sobre cuál es el efecto que produce esto sobre el paciente, se concentra sobre lo que siente respecto a esta narración. Y podría responder: ahora que me estás relatando esto, siento mi cuerpo de este modo. Siento, por ejemplo, mucho frío. Siento, por ejemplo, mucha inquietud. ¿Cómo es para ti que yo sienta tanta inquietud? Lo que hace el terapeuta resonando con el paciente es sentir el implícito de la narración del paciente en el cuerpo del terapeuta. ¿Cómo se hace a diferenciar entre esto y proyección? Ujú. De mazo. Preguntándole al paciente: ¿tiene alguna coherencia para ti que yo sienta frío? ¿Es familiar para ti que yo me sienta de este modo mientras tú me estás haciendo este relato? Mm. No jugamos a ser magos, y mucho menos a pretender proyectar sobre el paciente cosas nuestras. El paciente podría sentir todo esto que estamos sintiendo y negarlo, porque está particularmente desensibilizado, o podría no tener nada que ver con el paciente porque fuimos proyectivos. Ese día tenemos dolor de cabeza y no estamos trabajando bien. Ujú. Pero es el paciente el que nos dará el lugar para que esa sensación sea reconocida como propia de la relación terapéutica o no. La narración pasa a un segundo plano y la sensación pasa a un primer plano. Y se trabaja con lo que está ocurriendo con las sensaciones. Ujú. Ahora bien, este Bien. modelo con perspectiva de campo ha nombrado el tema de la resonancia, ¿no? ¿Qué problema? No, pero es que, Sergio, por lo que veo, te gusta problematizar. Sí, sí, es verdad. También la resonancia creó en mí muchísimas. Por ejemplo, encontramos con que algunos importantes epistemólogos y psicopatólogos de la Gestalt dicen que la resonancia es igual que la empatía, Mm. lo cual para mí ya es un cortocircuito en lo personal. La empatía es un pensamiento que tiene que ver con el conectarse con un aspecto determinado, ¿sí?, de la narración y no con las sensaciones de la narración. Soy empático con un niño que sufre por la calle, pero no estoy sintiendo, no me conecté, no estoy sintiendo el entre el niño de la calle y yo. Así que eso sería más empatía. Sí, no me gusta nada que bombardeen Gaza. Sí, no me gusta nada que los terroristas rapten personas, pero esos son aspectos empáticos. Ujú. Cuando hablaba con un paciente mío que era un pediatra de Gaza, que murió en un bombardeo, Mm. estando con él la cosa cambiaba. Cómo era mi sentir mientras él me narraba, y lo diré como me lo decía él, la amputación del bracito de un bebé de Mm. 8 meses. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Estamos hablando de la misma cosa, una que tiene que ver con la identificación de lo que no me gusta y la otra con qué siento yo durante el momento en el que el paciente me está narrando una cosa así de importante. Esto me llevó a pensar dónde colocamos las funciones del self en nuestro cerebro para poderlas llamar resonancia y dónde está la resonancia en nuestro cerebro. Y ahí descubrí que casualmente las neuronas espejo, ¿sí?, responsables de la resonancia, responsables de hacer emerger los contactos descontados y hacerlos, si es posible, ¿no?, llegar a transformarse en contactos significativos. Las neuronas espejo están justo entre la zona psicomotora
y la zona de Broca. Están entre la palabra y el movimiento, entre la palabra y el gesto. Es una línea muy pequeña, ¿sí?, entre el lóbulo izquierdo del cerebro y la zona de Broca, que está entre la parte superior del cerebro, opuesta a la zona motoria. Y justo en el medio están las neuronas espejo. Y esto es fascinante, porque el cuerpo, el movimiento, el padre de la experiencia que no tiene palabra, siente, ¿sí?, y el sentir está expresado en las neuronas espejo, pero no tiene palabra. Va a tener palabra solo gracias a los contactos significativos, gracias a darle a esta experiencia un nombre, y la zona de Broca se encargará de eso. Y el ejemplo más banal que hago es este. Mi abuela era francesa y tenía un perfume maravilloso que era una mezcla de lavanda y lana. Un día estoy en París en un semáforo, esperando para cruzar, y siento el perfume de mi abuela. Y me pongo a llorar. Mi abuela había muerto hace 15 años y yo no sabía ni por qué estaba llorando. Recordé a mi abuela inmediatamente con una emoción muy profunda, que estaba con una novia, ni siquiera estaba pensando en mi abuela. Cuando me giro, había una señora muy mayor, también esperando para cruzar, que olía muy semejante a mi abuela. Esa reacción, mi novia me vio. Me dice, ¿qué te ocurre? O tenía que explicárselo de alguna manera. Y se lo expliqué. Esta señora tiene el mismo perfume, el perfume de mi abuela. Ahora, el contacto descontado era mi sensación infantil con el perfume de mi abuela. Cuando le di palabra a ese contacto descontado, se convirtió en contacto significativo. Este perfume es muy importante para mí, le dije a mi novia. Sí, este contacto significativo va a tener que ver con mi función personalidad, ¿no? Esto es muy importante para mí, que siento esto en este momento. Y esto fue gracias a las neuronas espejo, que al sentir el perfume reaccionaron con las emociones primarias que pertenecían a las experiencias descontadas. Esto me llevó a hipotizar dónde colocar la función ello, ¿sí?, la función yo y la función personalidad del cerebro, pero no lo voy a decir porque tengo un poco de miedo, aunque estoy bastante seguro. Yo digo que la función personalidad está, bueno, lo voy a decir, que la función personalidad está muy relacionada, aunque no solo, con la zona de Broca. La función ello está muy relacionada, aunque no solo, con la zona motriz del cerebro. Y la función yo, nada menos que con las neuronas espejo. Es la que nos habilita a contactar el ambiente y al cómo contactar el ambiente. Sergio, ¿y qué lo llevó a llegar a estas hipótesis? ¿O por dónde se orientó para llegar a esto? Posiblemente por mi pasado científico, pero fundamentalmente leyendo a mis colegas, me encuentro con un montón de explicaciones que son realmente interesantes, pero que no definen la función del organismo en el ambiente. La que más se acerca a tratar de definir las funciones del organismo en el ambiente es Carmen Vázquez. Un poco Gianni. Y esto me generó una gran curiosidad. Así me parece que cuando hablamos de organismo hablamos de un cuerpo, ¿no?, que está por allí, cuando en realidad ese cuerpo que está por allí es la encarnación de todo lo que somos, ¿no? Es la expresión encarnada de nuestro self. Es el espíritu hecho carne. Y esto me llevó a
hacerme un montón de preguntas, a ir a ver un montón de neurocientíficos que están más o menos en nuestra línea, como Vittorio Galese o en sus orígenes Merleau-Ponty. Ujú. Y para usted, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, varias cosas. Una que me generaba una cierta antipatía cuando la gente decía los gestaltistas son mágicos porque son muy intuitivos. Ujú. Y yo creo que la intuición no es otra cosa que el contacto de nuestro propio organismo con las experiencias descontadas. Y tiene que tener alguna expresión, tiene que haber una causa neuroendocrina que permita que esto suceda. Luego, siempre me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente viene a buscar de nosotros? ¿Viene a buscar la comprensión de su sufrimiento o viene a buscar la validación del sufrimiento que lo ha convertido en quien es hoy? La comprensión, que puede estar muy bien en una etapa muy inicial, en el psicoanálisis se llama comprensivismo y está muy desvalorizado. Porque te comprendo, está muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos con ello, no? Y para poder validar, para poder darle un valor, el valor real que el paciente le da a su experiencia de dolor, por ejemplo, también de alegría, no es solo el dolor, ¿no? Tenemos que sentir con el paciente. Es sentir con el paciente lo que cambia, ¿sí?, el modo de hacer clínica. Que no es sentir ni más, ni mejor, ni más profundo, sino sentir con. ¿No? Acercarse un poco, ¿no? Es como cuando nuestro niño llega con las rodillas lastimadas porque se ha caído y nosotros le curamos las rodillas, pero sentimos con él el dolor porque es nuestro niño, ¿no? Es nuestra joya encarnada de la vida y no queremos que se lastime. Entonces, una parte de nosotros cura la herida, pero otra parte de nosotros está en el dolor con el niño. Ujú. Esto para mí cambió completamente mi modo de hacer clínica. Yo no soy el mismo desde que pude desarrollar este criterio, digamos, ¿no? Todo cambió para mí. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo haces la práctica clínica, Sergio? ¿Sabes por qué? Porque generalmente aparece la idea de que esta forma de hacer clínica justamente es muy agotadora. Siempre Lo dicen, es. yo me distancio, es más fácil distanciarme, mirar al paciente, ayudarlo y demás, pero yo no me implico. Y eso tiene una alta carga de implicación, de resonancia. Entonces, háblanos de tu forma de hacer clínica. Yo estoy muy emparentado con el tercer modelo, el modelo sobre la resonancia, Ujú. y ya no puedo volver atrás, digamos, no. Es un camino de ida. Una vez que lo inicias, difícilmente puedes renunciar a él. Sí es verdad que es muy agotador. Sí es verdad también que lo que me interesa no es la narración, sino lo que la narración hace sentir en mí. Ujú. Y a partir de allí, trabajamos en un nuevo modo de sentir juntos, el modo de sentir de la frontera de contacto, que es la única strada, por decirlo en italiano, el único camino que yo entiendo para poder cambiar. Y cambiamos solo cuando cambia nuestra manera de sentir, digo yo. Ahora, cambia mi paciente y cambio yo. Mi paciente me está regalando una joya preciosa que es su sufrimiento para transformarla en algo nuevo. Un now for next. Ujú. ¿Qué es eso, Sergio? Porque estamos acostumbrados al aquí y ahora, ¿sí? El, el paciente tiene que llevarse a su casa una novedad. No es que todas las sesiones se llevan grandes novedades, pero reconocer una manera diferente de sentirse ya sería una novedad. Y el reconocimiento de esta novedad lo llamamos instrumento hermenéutico. Esa co-construcción entre terapeuta y paciente de la novedad, que el paciente se llevará como crecimiento a su casa, ya no estará con nosotros, pero sentirá nuestra presencia en su casa y en sus futuras acciones. Ujú. Sentirá, no recordará, ¿no es lo mismo? Ujú.
Ese instrumento hermenéutico es la razón de la psicoterapia. ¿Para qué voy? ¿Qué esperan los pacientes de nosotros? ¿Para qué voy a terapia? ¿Qué esperan los pacientes de nosotros? Yo digo, dar un valor a su propio sufrimiento y entender que eso los hace más ricos para estar en el mundo o para ser con el mundo. Y ese pasaje, ¿no?, entre el sufrimiento individual, la nueva declinación de la frontera de contacto con su terapeuta y el ser en el mundo, es un pasaje hermenéutico. Ujú. Y va a tener una forma especial en el paciente. ¿Sí? Cada relación con cada uno de nuestros pacientes va a ser diferente. Mm. Y va a crear instrumentos hermenéuticos completamente diferentes. Y eso lo hace también muy creativo. Es agotador, pero es nuestro sentido de la vida, por lo cual seguiremos haciéndolo, ¿no? Mm. Sergio, temas importantes, sobre todo hablando de la clínica, ¿no? Mucha gente cree que este modelo con perspectiva de campo simplemente se refiere a estar compartiendo lo que yo voy sintiendo con lo que el otro me dice, ¿m? Mm. A resonar con eso y ya, pero solamente es una narrativa de estar compartiendo lo que me pasa y de lo que vamos a hacer juntos. Mucha gente cree que es eso, ¿no? Como que con lo que tú me dices, yo siento eso, bueno, que eso es más del modelo relacional, pero se trata solamente de introducir esta narrativa. No, creo que casi no hay narrativa si Ajá, el modelo de campo ajá, se lleva a su máxima expresión, ¿no? Si, si alguien ve cómo modelamos Carmen, Gianni, yo mismo, Margarita, van a ver que lo que más importa no tiene que ver con la narración, ajá. sino con lo que emerge como sensación recíproca durante la narración. Eso es ser parte de la situación y co-crear en la situación un nexo. Pero la narración es anecdótica. Cuando la gente dice resueno con tu narración, no está resonando, ¿sí? Está empatizando. Si resueno con tu narración, te digo, siento esto en el momento que tú me estás narrando, ¿sí?, tu sufrimiento, tu historia o lo que fuere. Sí, la resonancia pura y el fenómeno de campo puro, el que es fiel hermenéuticamente a toda la epistemología gestáltica, es el que pone en la frontera de contacto las sensaciones. No tiene tanto que ver con las palabras. Estás hablando de una clínica encarnada, ¿no? Uh, no entiendo muy bien nunca la palabra encarnada, pero si tú lo dices, está muy bien. Tengo dificultad con la palabra encarnada. No puedo darle el justo valor epistemológico a la palabra encarnada. Ujú, Discuto siempre con diferentes gestaltistas por esta palabra, pero solo porque no la entiendo. Pero si ujú. tú lo dices, yo lo creo. Pero ¿cuál te gusta, Sergio? En lugar de encarnada, Ujú, una clínica encarnada, simplemente la llamaría una clínica. ujú. Una clínica. Sí, Así, sin que es más. sin más. A veces he visto hacer estas mismas cosas a personas que no saben nada de la teoría de campo. Por ejemplo, hace unos años un paciente mío había tenido un primer tumor, un adenoendoglioma, en el cerebro con el nacimiento de su primer hijo. Y un segundo tumor con el nacimiento de su segundo hijo. Era un hombre muy joven, estaba por morir. Y fue muy duro estar con él en todas las circunstancias, en las intervenciones, ¿no? Fue muy duro. Y los pacientes en estos momentos de tanta desesperación apelan a diferentes cosas. Y él fue a ver a un amigo de la infancia, que había sido su compañero de escuela además, que era un sacerdote, el padre Johnny.
al que nunca vi en mi vida y quisiera conocer, pero nunca lo vi. Y el padre Johnny, muy fenomenológicamente, ¿sí?, cuando él le hace su narración, le pregunta: ¿de qué quiere Dios que te cures con esta enfermedad? Y yo dije, bingo, el padre Johnny no solo es fenomenológico, sino que además está encarnando, si te gusta la palabra, la teoría de campo. Se alejó completamente de la narración, el tumor, no tumor, la intervención, la radioterapia, etcétera, para preguntarle algo que tenía que ver con sus sensaciones como sacerdote y dándole incluso una esperanza, ¿no? ¿De qué quiere Dios que te cures con esta enfermedad? Siempre me quedó presente esta pregunta, y yo sé que el padre Johnny no sabe nada de teoría de campo. Bien, y a modo de cierre o de conclusión, entonces, ¿cuál sería el valor clínico de la resonancia para la terapia Gestalt? La gran diferencia entre la psicoterapia y la Gestalt, que yo creo que es la que se copió más en el mundo, ¿sí? La escuela más copiada en el mundo es la nuestra. La diferencia fundamental se explica en muchísimos textos, es el estar con el otro, el sentir con el otro. No es que quien aplica el primer modelo no lo hace y el que aplica el tercer modelo sí lo hace. Porque como tú decías, muchos dicen, no, esto es muy agotador, mejor me alejo. La importancia de la resonancia en la práctica clínica es que es el instrumento hermenéutico que uso como terapeuta para crear una novedad con mi paciente y para ser parte del sentir de mi paciente. Sin eso, se hace muy difícil, ¿no?, ser verdaderamente gestálticos, corrernos de la interpretación, corrernos de los conceptos prehechos o de las frases eslogan. Sabes que estamos llenos de frases eslogan, preguntas eslogan, ¿no? Una vez que entiendes la resonancia, desaparecen todas estas cosas. Sergio, nombras algo sumamente interesante que es de las 3 escuelas o los 3 modelos. Ya sé que íbamos a cerrar, pero me parece importante y valioso como que abrir un poco lo histórico acá para preguntarte por qué la fractura entre las escuelas, la distancia, la pelea, la disputa. Bueno, yo estoy enamorado de una mujer, que es Laura Pers. ¿No? Si pudiera hacer mínimamente algo de lo que ella fue como terapeuta, yo estaría feliz. Laura Pers es para la Gestalt lo que fue Frida Reichmann para el psicoanálisis relacional, ¿no? Son como el espíritu, han entendido el modelo y lo han expresado y lo han manifestado con claridad. Cuando Fritz deja a Laura con sus hijos en New York y se va a California, se va muy enojado. Enojado con el Gestalt Therapy, lo detestaba, pese a que no reflejaba su pensamiento, y en alguna medida es cierto, su pensamiento está más claro en el yo y el hambre y la agresividad que en el Gestalt Therapy. E inicia a experimentar cosas nuevas. El lisergismo, y lo empiezan a llamar casi como si fuera un gurú. Empiezan a asociar el Zen con la psicoterapia de la Gestalt, que no tiene nada que ver, pero en esa época pasó de todo. Claro. Y muchos de sus alumnos se quedaron con ese aspecto, ¿no? Muy enamorados del Gestalt Therapy Verbatim o del sueños de existencia, se dice en español, ¿no? Y esto creó todo un movimiento que se entendía con ese lenguaje. Mientras en New York se sigue hablando un lenguaje, pero se había cambiado todo el modelo formativo. Si vemos el modelo formativo en el que aprenden Ruela, Frank, por ejemplo, y Zinker, ya son muy diferentes. Porque Laura había cambiado, había revolucionado la escuela, el instituto. Así que allí se reformula el modo de hacer formación y el modo de hacer clínica. Laura dice, no cura el terapeuta, cura la relación clínica. Y eso es
increíblemente lúcido, increíblemente claro. Y luego Isador Fromm irá a Europa y formará a Salonia y y a Jean-Marie Robin. Y así ellos más Fromm, ¿sí? Lo que Fromm había entendido del modelo de New York, desarrollan la Escuela de Europa, con la que yo estoy muy emparentado también, o especialmente. Así que hay una diferencia muy fuerte que después se va a acentuar más con Cleveland y con Cape Cod, los grandes alumnos del Instituto de New York que fundan otros institutos. Pero el gran problema fue entre la doctora Schnake y Laura Peirce. Porque Adriana entiende que el Gestalt Therapy era el Gestalt Therapy verbatim. Y sobre esa pequeña base, desarrolla todo un modelo clínico. Que es el que conocemos hoy, es maravilloso desde mi punto de vista, aunque yo nunca fui su alumno. La recuerdo con un enorme amor por mil motivos. Y este modelo es completamente diferente al modelo Fromm o al modelo Joseph Zinker Navis o al modelo, por ejemplo, Jean-Marie, que también se abrió un poco. Y cada uno empezó a defender su propio modelo. Se olvidaron que hay aspectos en común en todos los modelos, que son los que nos hermanan. Y esto lo descubrirá Madeleine Fogarty hace muy pocos años diciendo: no se peleen más porque ustedes hacen estas cosas del mismo modo. Pero sí, se crearon criterios muy diferentes. Mi intención en la universidad es justamente dar unidad a todos estos criterios en una teoría que se llama teoría de integración, donde tienen espacio el modelo latinoamericano, el modelo Cape Cod y el modelo europeo, con todo lo que implica, ¿sí? Como dolor de cabeza para los alumnos que tienen que aprender todo. Totalmente. Y como posibilidad de recibir muchas críticas y señalamientos, ¿no? Claro que sí, porque cada vez que alguien lanza una idea, inmediatamente aparecen las críticas. Y esto generó, por ejemplo, no existía un modelo de terapia de familia en Gestalt Therapy. Y Salonia, para desarrollar un modelo de familia, se basa en el modelo Minuchin, que era un psiquiatra argentino. No existía un modelo sexual de intervención en Gestalt Therapy. Y precisamente para desarrollar un modelo de intervención en la sexualidad, tuvo que romper con un montón de patrones y pasar por el comportamentivismo. Se llama así, ¿no? No recuerdo. Los gestaltistas critican inmediatamente eso. Esto no es gestalt. Nos cerramos a la novedad, digo yo. Justamente aquello que queremos que nuestros pacientes no hagan. Pero yo creo justamente que en esa novedad es donde se desarrolla mejor la psicoterapia de la Gestalt. Gottman decía: somos una teoría en completo desarrollo. Y una última cosa, Fritz se fue enojado, no le gustaba el Gestalt Therapy, pero cuando descubre que el Gestalt Therapy es un bestseller, escribe el prefacio de 1969. El segundo prefacio, que creo que en la edición española no está. Le pregunté a Carmen decía el papelito, no me gusta, pero en la versión inglesa, en la versión italiana, en la versión francesa, está la prefacción de Fritz del 1969, donde él ya acepta el Gestalt Therapy. ¿Y por qué nunca Laura figura en todo esto? Es una de las grandes injusticias de la historia. Fritz no escribía prácticamente nada. Él hablaba y Laura tomaba apuntes. Laura era una mujer de muy bajo perfil, era un alma buena, un alma muy generosa. Escribe cosas que él después va a firmar con su propio nombre y son de su esposa y están ya en el Gestalt Therapy. Evidentemente no está porque decidió ser muy generosa y quedarse en las sombras. Sergio, me puedo quedar horas hablando contigo. Es un tema sumamente apasionante. Yo me voy con un montón de reflexiones y nada, con muchas preguntas. Y de eso se trata, de que nos quedemos con muchas preguntas más que respuestas. Así que gracias por darme la oportunidad y a todos los oyentes de escuchar mucho tu discurso, que para mí es sumamente importante, incluso revolucionario. Entonces, gracias por darme este espacio. Gracias, Dani.
Este discurso revolucionario fue posible gracias a la universidad que confió en este discurso, que es nuestra Universidad de México. Gracias, Dani. Gracias a Bueno, ti. Sergio, un gran abrazo desde Colombia y cuídate mucho. Igualmente para ti. Gracias, Dani. Gracias por este trabajo que estás haciendo. Gracias a ti Hasta por la ser próxima. parte. Nos vemos. Chao.